Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va mi gente bella de Viaja Conmigo World? Yo soy Mavi. Y Gus. Y hoy, acá está Zoe, y Teo. Y acá también tenemos a mi amigo Pipo. Estamos acá en Fiambala. ¿Y qué vamos a ver en el video de hoy, Gustavo? Hoy vamos a ver por qué tomamos las decisiones de armar el camper así, por qué utilizamos esos materiales y viene ya toda la parte divertida donde empezamos a armar el camper. Sí, le queremos comentar que usamos materiales livianos. ¿Como qué, Gustavo? Como contanos un poco las varillas que usamos. Cuando empezamos a armar la estructura, empezamos a hablar con mucha gente que armó camper, trabajó haciendo camperizaciones, motorhome y todo eso. Y hubo una llamada de una persona, me mandó un mensaje privado, hablamos y me contó que la mejor forma de armar la estructura me iba a salir un poco más caro, pero si yo estaba preocupado por filtraciones de agua, porque yo necesito que tenga una larga duración el camper, y si estoy preocupado por el tema del peso, me recomendó que use las varillas para armar Durlock, la cantonera, ¿sí? La que es como una C. Y al principio le desconfié, empecé a armar la estructura, compré 10 varillas, dije bueno, vamos a ver y demás. Y esta persona me dijo, cuando termine de armar la estructura, anda, parate en la punta, colgate y se va a levantar la cola del camper. ¿Y qué pasó? Se levantó la cola del camper. Luego me explicó que arriba tengo que trabar todo en triángulo y abajo todo va encuadrado, ¿sí? Tiene una lógica, no sé por qué se arma así, me dio una re mano. Sí me salió más caro porque al principio compramos 10 varillas, después compramos 10 varillas de vuelta, después compramos otras 6 varillas de vuelta. Dijimos al principio con 15 varillas lo armamos y me puse a reforzarlo tanto y que no sé, usamos como 45 varillas, no sé cuántos usamos, creo que perdí la cuenta. Y bueno, fue por eso que tomamos la determinación. Ahora los videos acá lo van a ver. Estamos trabajando con la parte de la estructura, estamos trabajando con la parte de trabar la parte que va arriba de la cabina, ¿sí? Y al final del video van a ver cómo empezamos a trabajar con la parte de expansión, porque queríamos hacer que la cama quede atravesada para que nos libere la parte de la nafe y del baño químico y para tener mucha mejor distribución, ¿no? Es muy importante la distribución en el camper, así que bueno, ahí tienen las primeras imágenes y esto recién comienza, porque el camino de la camperización ahora se divide en dos caminos. Por un lado va a ir la parte mecánica y por otro lado va a ir la parte del camper, así que vamos a ir en paralelo trabajando las dos cosas. Claro. Sí, y encima no fue tan fácil buscar el diseño, tuvimos un trabajo de investigación antes, que fue ver varios camper como queríamos hacerlo, videos, hasta que encontramos a una persona que nos gustó más la idea, ¿no? Que fue más lo que copiamos casi, lo decimos más nuestro diseño, pero fue casi la idea del chico este. Está en Europa y a ver, yo voy a subir un par de fotos. Fue el diseño que más me gustó por la distribución y por todo lo demás. Acá hay algo muy importante, no es lo que a uno se le ocurra y se lleve la fama, sino aprender a buscar, investigar, porque siempre hay otro que pensó algo nuevo, algo diferente, algo que es muy bueno. Y cuando uno camperiza tiene que dejar el orgullo a un costado, creo que es el mayor error. Hay que aprender a tomar ideas de otro, porque después eso ayuda muchísimo, muchísimo a la hora de estar en el camper, ¿no? Claro, y te ahorra muchos dolores de cabeza también, porque el tema del peso, del diseño, vimos tanta investigación que bueno, van a ver todo este trabajo, que el video es cortito, pero hay meses de laburo atrás de este video, ¿no? Así que bueno, vamos al video. Vamos al video. Hay un olor a pata acá, ¿no sentís? No se olviden de suscribirse, gente. Ayúdennos a compartir. Gracias por seguirnos, gracias a todo el apoyo, porque ya somos más de 1200 personas en YouTube y eso la verdad es bueno, es bueno. Gracias por seguirnos.
Día 1. Vamos, Diego. ¿A quién tenemos acá? Teo. Amor. Zoe, ¿viste la casita? Bueno, ahí vamos a viajar. Cuéntenle a los chicos a dónde vamos a ir. Primero hay que terminar, ¿no? Hoy empezamos y ustedes tienen que trabajar, colaborar con nosotros. Zoe está encargada de qué, Gustavo. Se nos tira, se nos tira, se nos tira, se nos suicida. De molestar. Teo, ¿bajamos? ¿Sí? ¿Con qué seguimos, patroncito? La idea es hacer una casa rodante. Un mini camper, porque va a ser mini. Y la idea es llegar a... ¿A dónde vamos, Zoe? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Zoe? al infinito y más allá. Ahora vamos a medir 2 metros. La gente que está viendo este video pensará, ¿por qué compraron una madera lila? Fácil, la madera lila salía 4.200 pesos y la de otros colores valía entre 7.000 y 9.000. Así que para defender un poco la economía nuestra, compramos la más barata. Porque la más barata es más buena. Por eso es que estamos trabajando con una madera de color lila. Los metís. Bueno, ese sería el tamaño de nuestra camper. Tiene unos 60 por... ¿cuánto era? 210. 60 por 10. Ahí va tomando color. ¿Viste, bebé? Quedó buenísimo. Ahora es otra cosa, ¿viste? Ya... Tiene Ahora forma. sí ya tiene forma. No. Totalmente. Miren, está quedando de a poco, pero vamos avanzando. Buen día, mi gente bella, ¿cómo andan? Estamos acá con Teito en nuestra futura casita rodante. Hoy vamos a empezar a seguir rompiendo o armando toda la estructura de la camper. Estamos usando y armando todo de a poquito. Así que ya pusimos la madera base. Igual esto se mueve. Así que después tenemos que pintar todo para el tema del agua.
y la idea es más o menos armar para saber cómo va a quedar, ¿no? Tiene que ser una estructura muy sólida y vamos a poner unas placas y después unas placas de metálicas, seguro, o si no, si aprendemos a hacer fibra de vidrio, lo haremos. Porque tiene que ser muy liviano todo esto, porque es un motocarro, no es un auto, es una moto. Así que bueno, todo lo que pongamos tiene que ser liviano, pero estamos con todo. Así que hoy le invito a que se queden acá para saber cómo sigue este proyecto que recién empieza. Así que estamos haciendo también un buche acá. Y tenemos que pintar todo lo que es la cabina, sacar todo esto y pintarlo. Así que la idea es armar primero esto, después sacar las cabinas en el patio y ya hacer la limpieza y la pintura toda allá. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, re feliz. Bueno, gente, espero que puedan seguirnos y ver cada paso y cada cosa que hacemos. Esa. ¿Vieron el sistema este? Está muy bueno. Ahora vamos a cortar. La idea de todo esto es hacer un tipo cajón. No, ¿cómo se le dice? Que se expanda el motorhome. Se va a expandir unos 40 centímetros. ¿Es la idea? Esa es la idea. Vamos a ver qué onda, qué sale. Bueno, vamos a hacer otra placa igual, 50 por 1 metro. Ok. Ya son acá. Y vamos a ver cuánto va. Obviamente es 1 metro, pero por las dudas. 1 metro, 1 centímetro. 1 metro clavado. Ah. Acuérdate que siempre un poquito más chico para que... ¿Necesitas más de esa varilla? Acá hay un pedacito, ¿no alcanza? ¿Cuánto necesitas? No. ¿En serio? ¿Está prohibido? Está prohibido. ¡Vamos! ¡Abrazo, motocargueros! ¡Abrazo! Abajo, te caí.